Hola, mi nombre es Ediariel Farfán Murillo. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Laica Loy Alfaro de Manabí. En este video expondré el portafolio del segundo parcial de la asignatura de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Índice. Introducción. Unidad 3. Funciones cerebrales vitales. Funciones cognitivas. Atención, memoria. Funciones ejecutivas. Funciones visoperceptivas y visoespaciales. Regulación conductual y emocional. Unidad 4. ¿Qué son los trastornos del aprendizaje? Dislexia, disgrafia, discalculia. Trastorno del aprendizaje no verbal y del lenguaje. Reflexión y proyección. Introducción. La importancia principal de la neurociencia es que gracias a ella podemos conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, predecir posibles complicaciones en el desarrollo y curar trastornos derivados de problemas en el sistema nervioso. Es importante que nosotros conozcamos su importancia y lo que se puede ver en esta asignatura. Por lo tanto, en este portafolio virtual expondré los temas vistos en el segundo parcial. Unidad 3. Las funciones cerebrales vitales. ¿Por qué son necesarias las funciones cerebrales vitales? Las funciones cerebrales vitales tienen su importancia porque son las que regulan las funciones del cuerpo y la mente, desde lo que piensas hasta lo que sientes, incluyendo las funciones vitales como respirar y atraviesa por funciones más elementales como el dormir, hasta las funciones superiores como pensar o hablar. El sistema nervioso controla todo lo que haces y es el encargado de dar una indicación de reacción al cuerpo, enviando un mensaje para que el cerebro lo interprete y actúe. Ejemplo, cuando nos caemos de la bicicleta, nos raspamos y nos sale sangre, a primera instancia se siente dolor. De inmediato el cerebro manda una orden de reacción al cuerpo de que busque cómo curarse la herida. Tipos de atención y tipos de memoria. Los registros sensoriales. Los registros sensoriales de alta capacidad almacenan brevemente la información en forma de un icono o un eco. Atención. La atención es el proceso de mirar, escuchar, olfatear y gustar. Tipos de atención. Atención selectiva. Se le conoce como la capacidad para seleccionar la información relevante a procesar. Atención dividida. Es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo tiene dos tareas principales: almacenar brevemente la nueva información y trabajar en ella. Capacidad de memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se puede retener información como la que es posible repetir o repasar entre 1.5 y 2 segundos. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es capaz de almacenar una gran cantidad de información por muchos años. Tipos de memoria a largo plazo. La memoria episódica es la que almacena recuerdos de eventos experimentados en un momento o lugar en específico. Por lo general son recuerdos personales no históricos. La memoria semántica se refiere a hechos y conceptos que no están ligados a un momento en particular. Esta memoria es como un diccionario, llena de conceptos, como el significado de la palabra semántica. La memoria procedimental es las habilidades motoras y hábitos. Tienen que ver con saber cómo montar la bicicleta, nadar, tocar violín o frenar un automóvil. La memoria emocional. La memoria emocional comprende de respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos, todos nuestros amores y odios, nuestros temores racionales e irracionales, nuestros sentimientos de
disgustos y ansiedad. Funciones ejecutivas, funciones visoperceptivas y visoespaciales. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas se pueden definir como el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar la propia conducta, es decir, son los que nos permiten establecer, mantener, supervisar y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta. ¿A qué llamamos habilidades visoperceptivas? Las habilidades visoperceptivas son aquellas que nos permiten reconocer y discriminar los estímulos visuales. ¿A qué llamamos habilidades visoespaciales? Según Ortega, 2014, las funciones visoespaciales constituyen un grupo de funciones cognitivas que nos permiten analizar, comprender y manejar el espacio en el que vivimos. Regulación conductual y emocional. Regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de las relaciones entre emoción, cognición y comportamiento, tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse, emociones positivas, etc. En esta misma unidad hicimos un ensayo y lo titulé Emoción y memoria en el aprendizaje. Introducción. Es muy importante conocer la relación que tiene la emoción con la memoria, porque en mi opinión creo que si no hay emoción de felicidad no habrá el deseo de querer que se nos memorice algo, o en otras palabras de querer aprender algo. En el desarrollo puse: considero que dentro de la memoria y sus tipos es muy fundamental la atención a la que le damos para aprender algo. Se conoce que existen algunos tipos de atención que son la atención selectiva, que es la capacidad de seleccionar la información relevante que queremos procesar. Asimismo tenemos la atención selectiva, que es la capacidad para atender diferentes estímulos al mismo tiempo sin cometer errores en su realización. Conclusión. En definitiva, para poder aprender hay que tener motivación, y esto se consigue junto a la alegría. También todo depende de la atención que le demos. La atención selectiva nos permite seleccionar la información que queremos aprender. Unidad 4. ¿Qué son los trastornos del aprendizaje? Son problemas que afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Estos pueden causarle dificultades para leer, escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos. Algunos de los síntomas de los trastornos del aprendizaje son los siguientes: dificultad para distinguir entre derecha o izquierda, dificultad para reconocer patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma, dificultad para entender y seguir instrucciones o mantenerse organizado. Cuadro comparativo sobre los trastornos del aprendizaje. Tipos de DA. ¿Qué es? Indicadores, cómo ayudarlos. Dislexia. Es el trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer. Tienen problemas para repetir una palabra larga, de pronunciación y dificultad para aprender el alfabeto. Tratamiento diseñado a la medida. También la conciencia fonológica es fundamental, por eso hay que enseñarles canciones. Discalculia. Es la dificultad para aprender o resolver ejercicios matemáticos. Las personas que lo sufren tienen problemas para aprender hasta los ejercicios básicos. Son incapaces de contar hacia atrás. Confunden la derecha y la izquierda. No pueden seguir secuencias numéricas. Con tratamientos y los padres pueden ayudarles a resolver los problemas. Disgrafia. Es el trastorno relacionado con la dificultad a la hora de escribir. Su ortografía es deficiente. Son síntomas que pueden incluir en la disgrafia. Realizando actividades como ejercicios de soltar de la mano, haciendo un poco de caligrafía. Dispraxia. Dificultad o problemas de movimiento. Esto incluye las habilidades de coordinación y habilidades motoras. Causa dificultades a la hora de escribir, vestirse o saltar. Se pueden ayudar con tratamientos como terapias ocupacionales o fisioterapias.
TDAH es la dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Las características principales del TDAH incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo impulsivo. Es importante que primero se realice una evaluación médica para detectar otras posibles causas de las dificultades del niño. TEA. El trastorno del espectro autista es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. No mantiene contacto visual o estable, muy poco contacto visual. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta especialmente a la comunicación e interacción social, problemas para relacionarse con los demás, niños o adultos. Su atención se fija en un tema específico. No existe un tratamiento que lo pueda prevenir ni curar. Pese a ello, existen pautas y sistemas de apoyo que tienen un carácter psicoeducativo. Conclusión personal. ¿Cómo ves los problemas de aprendizaje? Los problemas de aprendizaje se caracterizan como desórdenes que pueden afectar la habilidad para adquirir, entender o almacenar información. Aparecen como trabas para leer, comprender y expresar. Es mejor apoyar al niño que sufre de esto en vez de juzgar o maltratar. Trastorno de aprendizaje no verbal y del lenguaje. Trastorno de aprendizaje no verbal es un trastorno del aprendizaje que tiene muchas fases, comúnmente asociadas con el trastorno del espectro autista. Al igual que aquellos con trastorno del espectro autista, TEA, los niños que tienen trastorno del aprendizaje no verbal generalmente comienzan a hablar alrededor de los 2 años de edad. Trastorno del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son un tipo de trastorno de la comunicación. Las personas que desconocen el término podrían pensar que se relaciona con el habla, pero los trastornos del lenguaje tienen que ver con el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Reflexión. Esta asignatura tuvo temas muy interesantes, tanto en el primer parcial como en el segundo. Al fin y al cabo, estos temas son de suma importancia que lo conozcamos, porque seremos docentes. Uno de los temas que más me agradó fue el de los diferentes trastornos del aprendizaje, porque en lo personal no conocía algunos como la dislexia. Proyección. En este segundo parcial creo que sí mejoré un poco, a comparación del primero. En lo personal me gustó esta asignatura, por eso, a pesar de haber acabado el semestre, voy a investigar más en algunos temas, ya que es muy importante para nosotros como futuros docentes. Luis, el adolescente con dislexia. Objetivo general: estudiar más a fondo el caso del adolescente Luis y su trastorno de aprendizaje, en este caso dislexia. Objetivos específicos: identificar las falencias del estudiante y buscar estrategias y técnicas que ayuden al joven con el trastorno de aprendizaje. Pues la dislexia es la dificultad con el lenguaje escrito. Esto conlleva a su vez problemas con la lectura, escritura y ortografía. Su origen se debe a un vínculo genético. Entonces, en este caso, nuestro sujeto de estudio, que tiene 14 años, fue diagnosticado con este trastorno de aprendizaje a sus 5 años. El joven viene de una familia de clase media. Sus padres, Carlos Macías, y su madre, Carolina Mendoza, notaban que Luis tenía problemas para hablar porque tenía cierto retraso. En su desesperación, sus padres acudieron a un especialista y después de algunos estudios, el doctor concluyó que lo que tenía Luis era este trastorno de aprendizaje, exactamente conocido como dislexia. Luis Macías es oriundo de la ciudad de Manta y actualmente vive en el barrio La Pradera. Los padres no cuentan con un trabajo estable debido a que culminaron sus estudios en nivel básico, mientras que nuestro sujeto de estudio actualmente cursa el 10º año de bachillerato en el Colegio 24 de Mayo, ubicado en el mismo sector donde reside. Luis padece de este trastorno debido a un factor hereditario
y pues su parto fue de lo más normal y nadie sospechaba que el niño traía consigo este problema de aprendizaje. A medida que Luis fue creciendo, las dificultades escolares se hacían más notorias. Por lo tanto, casi toda su vida ha presentado problemas académicos. Sumando a esto que en algunas instituciones educativas en las que Luis estudió, tuvo que retirarse debido a que le hacían bullying. Por esto él se aislaba y los docentes de estas instituciones tampoco le daban la atención que merecía este caso. Casi no le importaba y no buscaban estrategias o técnicas que ayudaran a Luis. Situación actual. Los síntomas que presentó Luis en su niñez fueron tardar en comenzar a hablar, aprender a... Situación actual. Los síntomas que presentó Luis en su niñez fueron tardar en comenzar a hablar, aprender palabras nuevas a un ritmo lento, problemas para formar palabras adecuadamente, como invertir los sonidos de las palabras o confundir palabras que suenan de forma parecida, problemas para recordar o decir el nombre de las letras, los números y los colores, también dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas, proceso que se llevó para discernir. A raíz de aquellos síntomas que presentó Luis, sus padres notaban que esto no era normal en un niño de su edad, y a pesar de sus dificultades económicas, hicieron lo posible para llevarlo a un médico. La primera opinión que escucharon de un experto atribuía estos problemas de lectura a la corta edad del niño y que no se le debía exigir mucho. Sumando esfuerzos, los padres de nuestro sujeto de estudio buscaron la opinión de otro profesional. Fue ahí donde lo diagnosticaron oficialmente con este trastorno de aprendizaje conocido como dislexia, ya que el niño fue sometido a una serie de pruebas que determinaron esta condición. Por último tenemos el plan de intervención. Para poder sobrellevar este trastorno de aprendizaje lo hicieron de manera conjunta, padres, docentes, incluyendo la psicóloga de la institución. Estos están en constante comunicación acerca del proceso del niño con lo que respecta a su educación y su condición emocional. Por su parte, los educadores plantean estrategias acordes a su problema de dislexia que ayudan a Luis en su proceso académico. El modo de trabajar es con ejercicios que tienen que ver con la comprensión lectora, el habla, la concentración, el reconocimiento, la memoria, la conciencia fonológica, la conciencia fonética, para que sea capaz de mejorar la capacidad de lectura y aprendizaje. Mientras que los padres, por su parte, después que Luis recibe sus clases online, incitan y animan al adolescente a que vea y escuche videos y audios educativos que le permitan mejorar la capacidad de lectura y aprendizaje. Con lo antes mencionado, no debemos pasar por alto reforzar positivamente los esfuerzos que Luis hace, aunque se trate de logros pequeños. Esto es necesario porque se generará una especie de motivación y esto a su vez puede conducir a que a pesar de los errores, Luis Macías sigue intentándolo. A continuación, mi compañero presentará el material didáctico. Presentación del material. A pesar de la edad de este joven, aún se le dificulta el pronunciamiento de palabras fáciles. Por eso, nosotros como docentes utilizaremos a manera de recurso didáctico el programa PowerPoint. En este realizaremos diapositivas. Primero efectuaremos una lectura de un cuento que al joven le guste, el cual es Pulgarcito. Luego, con palabras relacionadas a la lectura, debemos pedirle al joven que cuente las sílabas y las letras de las palabras. En este caso, pusimos palabras como alimentar, alimentar rápidamente y secreto. Asimismo, que letreé cada una para practicar el pronunciamiento. De este modo, centramos su atención en las letras y en sus sonidos. Después de la lectura misma, sacaremos palabras con una sílaba similar, las cuales seleccionamos las palabras temblando, rezando y caminó noche. Con esto le pediremos al joven que busque en qué sílabas se aparece. La clase es relacionada a la asignatura de lengua y literatura. Es una buena manera para que Luis practique el pronunciamiento.